Que el Altísimo y el Todopoderoso le bendiga, queridos amigos y hermanos que nos acompañan cada domingo en este programa de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera. Siempre con estudios profundos de la Sagrada Escritura, cosas que están escritas pero al simple lector no están visibles. Y es necesario profundizar y buscar y armar todo lo que es las profecías que están distribuidas y ocultas en el libro La Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Acompáñanos al siguiente estudio, que es muy importante. Así que tomen su lápiz y apuntes y avancemos. Hermano, hoy el tema que vamos a tratar es sobre el reloj profético. ¿Quién es el reloj profético? Tenemos que saber que cuando hablamos del reloj profético nos referimos a un pueblo muy en especial, el pueblo de Israel, la cual hay muchas profecías descritas en la Sagrada Escritura. Desde el libro de Daniel, capítulo 9, cuando hablamos de la semana 70, pues Israel es el único pueblo del mundo que tiene la historia escrita desde el principio hasta el fin. Y ya sabemos que 69 semanas de las 70 semanas que fueron profetizadas en el libro de Daniel, ya hay 69 semanas que están cumplidas y se han cumplido con una exactitud milimétrica. Por lo tanto, la Sagrada Escritura se constituye en la principal fuente de información de los tiempos finales. ¿Qué está pasando entonces, hermano? ¿En qué tiempo vivimos? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la humanidad? ¿Cuáles son los temores? Pero para todo esto tenemos que estar centrados y conocer más a fondo ese pueblo que habla la Sagrada Escritura, el pueblo elegido, que por muchos han sido perseguidos, han sido asesinados y menospreciados. Pero no solamente es el pueblo elegido, sino también existe el otro pueblo, que es la iglesia, la cual Yeshua, Jesucristo, vino a esta tierra a fundar. Tenemos que conocer quién es Israel y cómo sale en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura vamos a encontrar que se identifica al pueblo de Israel con la higuera. Para eso nos tenemos que ir al libro de Oseas 9:10, que así dice en Oseas capítulo 9, versículo 10, nos dice así: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Aquí estamos viendo, hermanos, que la higuera sin duda es un árbol que identifica al pueblo de Israel a través de la historia. La higuera e Israel, hablando en forma simbólica. Para comprender quién es Israel, vamos a encontrar en el libro de Ezequiel una profecía bastante oculta, diríamos, porque al simple lector no va a saber de lo que estamos hablando aquí. ¿Qué se está hablando en esta profecía de Ezequiel? Pues el libro de la Biblia identifica esta profecía que está incluso incluida en la Sagrada Escritura en forma oculta. Pero para esto Dios nos ha revelado cosas profundas para las cuales estamos en este estudio, que te va a impresionar cómo surge el pueblo de Israel, cuándo se funda el Estado de Israel, y todo esto está implícito en las Sagradas Escrituras. Así que todas estas cosas, cuando tú lees, no vas a captarlas de a primera, no vas a entenderlas, pero tú tienes que ir armando las profecías y dándole el significado real, porque las Sagradas Escrituras no son de interpretación personal, y este ha sido el problema por los siglos, que ha sido la interpretación, que cada uno quiere darle una interpretación la cual no es. Al nivel intelectual que tenemos en el mundo actual, no hay otra manera de interpretarlas, pues solamente hemos hablado en los capítulos anteriores sobre el origen
y los enigmas que hay en la Biblia, las personas han hecho una exégesis que no es la correcta de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, es necesario examinar con cada detalle la interpretación de la Sagrada Escritura. Hay problemas a veces en la traducción, porque sabemos que el lenguaje ha sufrido a través del tiempo transformaciones, ¿verdad? Estas transformaciones tienen que tenerse mucho cuidado, porque entonces si tenemos la actual Biblia, que es la más utilizada por el pueblo de los cristianos, los evangélicos, que es la Reina Valera, que es la más semejante y más cercana a los escritos originales, digamos los papiros, los pergaminos, que han como hallazgos arqueológicos bíblicos, tenemos que estar claritos y buscar el verdadero sentido de lo que quiere decir la Sagrada Escritura. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación de la Sagrada Escritura. Y aquí te quiero demostrar bíblicamente cómo el pueblo de Israel nace, e incluso está exactamente la fecha en forma milimétrica descrita en la Sagrada Escritura. Vamos a comenzar por el libro de Ezequiel 4, del versículo 4 al 6. Así dice Ezequiel 4, capítulo 4: y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. En Ezequiel 4:5 continuamos leyendo: yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Aquí estamos viendo que es 390 días, ¿ok? Estamos dándole entonces que por cada día es un año, cada año, día por año. ¿Estamos claros aquí? Ezequiel 4:5. Aquí vemos que el reloj profético comienza a andar, hermano. Mire la señal a la casa de Israel. Y entiéndase, la casa de Israel, hermano, tenemos que tener claro aquí que el pueblo de Israel, el reino de Israel, el reino de David, después de Salomón, su reinado recae sobre su hijo Roboam, y él divide por tratar de imponer los impuestos y el consejo de los jóvenes, divide el reinado de Israel en el reinado del norte, en el reino del sur, donde en el reino del sur estaban dos tribus, Judá, Benjamín, y en el norte estaban el resto de las tribus. Y entonces se presta para malas interpretaciones muchas veces, porque la gente que comienzan a hablar lo que es la doctrina del reemplazo, me imagino que han escuchado eso, donde tratan de pretender que el pueblo de Israel ha sido sustituido por el pueblo que es la iglesia, el otro pueblo. Retomando, quedamos que eran 390 días en Ezequiel. Estamos en Ezequiel capítulo 4, del versículo 4 al 6. Serían 390 días, así como lo están viendo aquí anotado. Así dice en Ezequiel 5:6: cumplido esto, te acostarás sobre tu lado derecho. La primera vez fue sobre el lado izquierdo, ahora estamos en el lado derecho. Por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año. Día por año te lo he dado. Miren cómo está hablando el Señor a través del profeta Ezequiel aquí. Aquí vemos la señal de la casa de Israel. Ya tenemos los 390 días y tenemos que sumar los 40 días, día por año. En Jeremías 25:11 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Anotemos aquí, tenemos 390 días cuando se durmió del lado izquierdo. Cuando se cambió al lado derecho fueron 40 días, día por año. Si sumamos esto, ¿cuánto nos da esto? Nos da 430 años, ¿verdad? Estos son años bíblicos. Y a esto le tenemos que restar entonces los 70 años de cautiverio que estuvo en Babilonia, así como dice Jeremías 25:11. Y esto nos da una suma, como estamos viendo, 430 años menos los 70 años bíblicos de cautiverio nos da 360 años bíblicos. Pero busquemos en Levítico 26, del 18 al 28. Miren lo que nos va a decir. Vamos a leer todos juntos. Levítico 26, 18 al 28 dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigarlos 7 veces más
por vuestros pecados. Aquí estamos hablando que Dios va a castigar al pueblo 7 veces más, o sea, hay que multiplicar por 7. Así, y continuamos leyendo: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plaga según vuestro pecado. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número, y vuestros caminos sean desiertos. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestro pecado. 7 veces. Traeré sobre vosotros espada vengadora y vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Cuando yo os quebrantare el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan por el peso, y comeréis, y no os saciaréis. Si aún con esto no me oyereis, sino que concederéis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestro pecado. Aquí estamos viendo, y el énfasis que se hace, que son castigados 7 veces más por oponerse y continuar en los malos caminos. De tal manera que vemos que a estos 360 años lo multiplicamos por 7 y nos va a dar 2520 años bíblicos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahorita, hermano, vemos que 390 días mientras que se durmió del lado izquierdo, 40 días cuando se durmió del lado derecho. Esto nos da una suma de 430 años bíblicos. A esto le tenemos que restar los 70 años de cautiverio Babilonia. Esto nos da a 360 años bíblicos. Y como el pueblo de Israel continuó oponiéndose a los mandatos de Dios, fueron castigados 7 veces más. Entonces estos 360 años lo tenemos que multiplicar por 7. Y esto nos da una suma de 2520 años. ¿Vamos bien hasta ahí? De tal manera que si estos 2520 años lo llevamos al calendario gregoriano, que es el que poseemos, esto nos va a dar a 2483.8 años. 2483.8 años. Esto de acuerdo al calendario gregoriano al que manejamos actualmente. A estos 2483.8 años de calendario gregoriano le tenemos que restar la fecha en que terminó el cautiverio babilónico, que fue en el 586.4 antes de Cristo. Cuando hacemos esta resta, esto nos va a dar al año 1947 después de Cristo. Este 1947 después de Cristo nos corresponde el año Nisan, que corresponde a nuestro calendario entre marzo y abril. Esto lo tenemos que ajustar al año 0, pues no existió, y los años bisiestos. Y cuando hacemos este ajuste, nos da esta fecha, hermano, 14 de mayo de 1948. 14 de mayo de 1948, que corresponde a la fecha en que se proclama al Estado de Israel, la cual se hace en una nación y se cumple la profecía que se hace en un solo día. ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, אחר הצהריים, באו המוזמנים אל בניין מוזיאון תל אביב בשדרות רוטשילד 16. הם התבקשו לשמור את סיבת ההזמנה, טקס הכרזת העצמאות, בסוד. אבל בבואם מצאו את חצי העיר ממתינה להם. סמוך לשעה 4 הגיע דוד בן-גוריון. כל חייו היו מסע אל הרגע הזה. זו הטבעית של עם
היהודי להיות בכל עם ועם עומד לזכות עצמו במדינתו הריבונית, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה בת זכויות בתוך העמים. לפיכך התכנסנו אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, מדינת ישראל. ביטחון בגבול ישראל איננו חותמים בחתימת ידינו לעדות al הכרזה. Como dato curioso, el mandato británico terminaba el 15 de mayo de 1948 y esto coincidió con el Shabbat, de tal manera que los judíos decidieron adelantarse y declarar la independencia el día 14, que era viernes, a las 4 de la tarde. La proclamación tuvo lugar en el Museo del Arte de Tel Aviv. Era imposible hacerlo en Jerusalén, porque estaba en ese momento sitiada por soldados jordanos, en el marco de la guerra que se estaba liberando por la posesión de la que había sido declarada zona internacional. De esta manera, vemos el nacimiento del pueblo de Israel. Incluso la profecía está en la Sagrada Escritura, y hemos desglosado cómo aparece la fecha exacta de cuándo nace el Estado de Israel y se hace una nación después de tantos años de exilio, porque fueron exiliados, como dice en la Sagrada Escritura, fueron dispersos por toda la tierra a partir del año 70 después de Cristo. Fueron dispersos por toda la tierra y ahora retornaron para cumplir con la Sagrada Escritura, con las profecías. Comienzan a retornar y la profecía comienzan a tomar una claridad y sentido de lo que está ocurriendo y de lo que viene. Por lo tanto, hemos dicho que Israel ha constituido por parte de Dios la manera, el reloj de llevar el tiempo de las profecías. ¿Y por qué son importantes estudiar la profecía? Porque el espíritu de la profecía es Yeshua, así está escrito. Jesucristo es el espíritu de la profecía, y si no estudiamos la profecía, no sabemos lo que es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es importante para nosotros. De tal manera que surge aquel término que conocemos como el antisemitismo. ¿Pero qué es el antisemitismo? Tenemos que remontarnos a cuál es el origen, de dónde viene esa palabra. Antisemita quiere decir contra los semitas. ¿Y quiénes son los semitas? Los semitas son los descendientes de Sem. Recuerden, Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De ahí tenemos las lenguas también, las lenguas semíticas. Recuerdan en la clase anterior, las lenguas semíticas, los descendientes de Sem. Entonces, todo aquello que están en contra de toda la descendencia de Sem, ahí tenemos a los judíos, los israelíes. Entonces se constituyen en antisemitas, todo aquello que está en contra los descendientes de Sem. Entonces tenemos que saber que entonces eso es lo que constituye lo que conocemos cuando se habla de antisemitismo en los medios de comunicación, en los periódicos y en las redes sociales. Y esto es una herida que sigue abierta con pronóstico de infección, porque se expande en una forma veloz y cada día el pueblo de Israel es odiado y sigue odiado. Pero ¿desde cuándo comenzó este odio y la persecución contra los judíos?
tenemos que buscar en la historia y tenemos que remontarnos hacia el pueblo de los filisteos. ¿Recuerdan quiénes eran los filisteos? Pues para allá tenemos que irnos adelantando, porque todos aquellos que son antisemitas van en contra de los judíos. Tenemos que remontarnos al pueblo de los filisteos. ¿Quién eran los filisteos? Los filisteos eran conocidos como un pueblo que eran bárbaros. Ellos venían del mar, pero los estudios arqueológicos e históricos han demostrado que el pueblo filisteo estaría su origen por allá en Creta, en el mar Egeo y en Asia Menor. No obstante, esta materia todavía sigue en debate. Análisis reciente del ADN de individuos enterrados en esta ciudad filistea de Ascalón, que muestra que los filisteos eran una población intrusa en Oriente Medio y que sus parientes más cercanos se encontraban en Cerdeña, Grecia o España, es decir, que eran de origen europeo. Tenemos que recordar cómo el pueblo de Israel se enfrenta a los filisteos y recuerdan la gran batalla entre David y Goliat. Goliat, uno de los descendientes de los anaseos, de los gigantes, que era casi que lo último de los gigantes que habitaron la tierra, porque el linaje de David fue tomado por el Señor, por Dios, por el Altísimo, el Todopoderoso, para eliminar estos gigantes. Así, David y sus hermanos se encargan de fulminar a los gigantes de la tierra. Entonces, este gigante formaba parte del grupo de los filisteos de este pueblo. Pero tenemos que seguir más adelante. Recordemos también las veces que tuvo que Sansón enfrentarse a los filisteos y cómo es engañado por Dalila. Sansón, quien tenía el pacto de ser nazareo y el cabello era prohibido cortárselo, y cuando Dalila se lo corta, pierde y incumple el pacto. Y entonces sabemos que Sansón se enfrentó a los filisteos. Los judíos, los israelíes, eran perseguidos por los filisteos, pero esa vez, cuando se le coloca ya sin ojos a Sansón en la torre de donde estaban reunidos los filisteos, ahí donde mató a la mayoría de los filisteos que jamás en su vida había matado. Así Dalila le quitó el cabello largo a Sansón, pierde el poder. Pero vemos que el pueblo de Israel se comienza a enfrentar a sus enemigos y comienza la persecución en contra de los israelitas. Tenemos que recordar también a Faraón, el cual se enfrenta a Moisés, y quien mantenía en cautiverio a los israelitas. Así vemos que el pueblo de Israel estaba sometido por el Faraón, pero el Dios mismo, el Altísimo, libera el pueblo de Israel, dirigido por Moisés y Aarón, su hermano, y Dios le manda sus plagas a Egipto, ¿recuerdan? Pero de ahí vemos la persecución contra los israelitas desde el principio. Primero los filisteos, después siguen los egipcios. Para el siglo XIII existe y nace lo que se conoce como la Santa Inquisición. Esto fue creado para eso del siglo XIII como una lucha contra los herejes que se extendió por más de 6 siglos en países como Francia, Italia, España y Portugal. Entre ellos se puede recordar a Galileo Galilei, hasta Juana de Arco. El primero fue perseguido y asesinado así, Juana de Arco. Igual Galileo Galilei se le acusó de ser hereje. De esta manera, esta institución vio su esplendor y su mayor barbarie durante la Edad Media. Sin embargo, por lo que es recordada en la actualidad, no es solo por la cantidad de cadáveres que dejó a sus espaldas en Europa, sino por el uso de una multitud de instrumentos de tortura capaces de arrancar una confesión a homosexuales, presuntas brujas o blasfemos. Entre los mismos destacaban algunos tan crueles como el potro, que lo vemos aquí, ideado para estirar los miembros de la víctima, o el castigo del agua,
el cual creaba una severa sensación de ahogamiento en el reo. Todos ellos, al menos en España, dejaron de usarse para el 4 de diciembre de 1808. Este es en el día que Napoleón Bonaparte abolió la Inquisición. Galileo Galilei, un italiano que nace en Pisa, él deja su legado a la ciencia, ya que a él se le atribuye el método científico que se introdujo en la matemática, que era para establecer nuevos conocimientos, y empleó los pasos de la observación, la experimentación y el establecimiento de hipótesis. Rompió así con la idea de que todo el conocimiento se obtenía por medio de la reflexión. La cruda realidad, pues, cuando la iglesia quemó a la hoguera a Galileo por decir que la tierra era redonda, se enseñaba por parte de la iglesia de que el centro del universo era la tierra y todo lo demás giraban alrededor del planeta. Pero al decir Galileo que el centro del universo era el sol y la tierra giraba alrededor, esto se constituyó en una herejía para la iglesia y por eso se le condenó, por decir que también que la tierra era redonda. Las observaciones de Galileo fueron claras para demostrar que el Sol ocupaba el centro del sistema solar y no la Tierra, como se creía hasta ese entonces. Así pues, los conocimientos de Galileo lo llevaron a defender el heliocentrismo de Copérnico y a enfrentarse a Aristóteles. A la iglesia no le hizo gracia esa idea, pues iba en contra de la concepción de que el ser humano y por tanto la Tierra son el centro del universo, y fue condenado por herejía. Cuando buscamos en la Sagrada Escritura, así podemos encontrar en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ya en el libro de Isaías se adelanta y dice lo que decía Galileo, que la tierra era redonda, y por esa confesión fue asesinado, fue condenado por hereje. Esto es parte de la carta de Galileo Galilei que había escrito exponiendo sus argumentos contra la doctrina de la iglesia de que el sol orbitaba alrededor de la tierra. Como evidencia científica lo presento para que sepan. Aunque Galileo acusó al Vaticano de haber manipulado las palabras de aquella misiva a Castelli el 22 de junio de 1633, la Inquisición le obligó a confesar en público lo erróneo de sus ideas. Si bien aceptó y se liberó de la muerte, se dice que él al marcharse susurró por lo bajo, dice, y dijo así en Epur Simu, que quiere decir, sin embargo se mueve, dijo así por debajo. Pero de esta manera él fue condenado a la hoguera, hermano. Es claro que la palabra de Dios fue conferida a los judíos para que la conservaran. De ello tenemos los escritos que hemos hablado, los escritos ya sean en arameo o en el paleohebreo, que es el cananeo, que lo hemos hablado anteriormente. Pues ellos tenían las Sagradas Escrituras, los libros antiguos, la Tanakh, de la cual tenemos las Sagradas Escrituras actuales, la Santa Palabra, la Biblia, por la confección a través de la historia de diversos concilios, donde se canonizan los libros que van incluidos en la Sagrada Escritura. ¿Cómo son asesinados los judíos? Pues ellos fueron perseguidos por la Inquisición también. Como conocen, ningún judío se puede arrodillar frente a ninguna imagen, porque eso es un pecado mortal. Entonces, como no se podían rendir y arrodillar frente a imágenes, eran perseguidos. Además, ellos la iglesia acusaba que los judíos eran los que asesinaron a Yeshua. Así que fueron perseguidos. Parte de la carta de Galileo habría escrito exponiendo estos argumentos también. De esta manera vemos en esta ilustración la quema de judíos. Esto fue alrededor del año 1353. Los judíos fueron culpados por la epidemia de la peste en Europa. Fueron acusados de envenenar el agua, la fuente de agua.
El término que vamos a conocer más adelante es el término del holocausto, que esto se refiere al periodo comprendido entre el 30 de enero de 1933, fecha en que Hitler es nombrado canciller de Alemania, hasta el 8 de mayo de 1945, el día de la victoria, cuando finaliza la Guerra de Europa. Resulta imposible saber con exactitud el número de víctimas judías, no obstante las estadísticas indican que total supera los 5.860.000 personas, para redondearlo más o menos a 6 millones de personas, de judíos que fueron asesinados en esto lo que conocemos como el holocausto, que esto viene del latín holocaustum, que quiere decir matanza masiva de seres humanos. Se encuentra asociado a lo que es el genocidio de los 6 millones de judíos que fueron producto en la Segunda Guerra Mundial, llevado a cabo por el régimen de los nazis de Alemania. De esta manera estamos viendo, hermanos, cómo se está dando el antisemitismo desde los filisteos, del faraón, y así a través de la Edad Media, la Santa Inquisición, y después el holocausto provocado por Hitler. Así Hitler elimina una gran cantidad de personas judías, de personas minusválidas, ancianos. El holocausto fue la persecución de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Hemos dicho que el holocausto también es una palabra del origen griego que significa sacrificio por fuego. Los nazis, que ascendieron al poder de Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Durante la era del holocausto, las autoridades alemanas también persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial, así como los rumaníes, que eran los gitanos, las personas con discapacidad y algunos de los pueblos esclavos como los polacos, los rusos y otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y conductuales, así los comunistas, los socialistas y homosexuales incluso. De esta manera nace lo que es el neoantisemitismo, que es un nuevo antisemitismo. Neo, del origen etimológico que quiere decir nuevo, y antisemitismo, contra los semitas, o sea, contra los judíos. Esto es lo que el neoantisemitismo es, un concepto utilizado por algunos estudiosos para referirse al resurgimiento internacional de incidentes y ataques contra judíos y sus símbolos, así como la aceptación y difusión actual de creencias antisemitas de forma más o menos explícita. Según consideran sus proponentes, el nuevo antisemitismo se promueve fundamentalmente desde 3 fuentes ideológicas dispares entre sí. Ahí tenemos la extrema izquierda, tenemos el islamismo y la extrema derecha. Estos son los 3 grupos ideológicos que se enfrentan a esto, lo que es el neoantisemitismo. O sea, la persecución, el asesinato y el crimen contra los judíos y sus símbolos. El odio del mundo entero por parte de los árabes, de los islámicos en contra de los judíos, y el luchar por esos 24.000 metros cuadrados donde está ubicado el pueblo de Israel actualmente, es una pugna que continúa y sigue todavía, hermano, donde hay una batalla continua de este pueblo que es protegido por nuestro Dios, Yeshua, Yahweh, quien está sobre el pueblo de Israel. Y muchas veces la gente se pregunta, pero ¿por qué pelean israelíes y los palestinos? ¿Qué pelean? Bueno, esa es la tierra santa, donde está el monte de Moriah. Ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. En ese mismo monte también fue crucificado Yeshua, Jesucristo. Y ahí se encuentra también la roca donde iba Abraham a sacrificar a Isaac. Ahí en este momento tenemos ahí ese lugar ocupado por los islámicos. Ahí encontramos el domo de la roca o la mezquita de Omar. Ahí es
donde ese punto donde estaba construido el templo. El segundo templo fue construido allí. Entonces ese terreno ahí es lo que constituye el punto de conflicto o la pugna por ese pedazo de tierra, que es la tierra Eretz Israel. No es tierra de Palestina, como se ha descrito a través de la historia, donde hay un error aquí al decir a denominar la tierra de Israel como si fuera la tierra de Palestina, y ahí eso es un error. No, históricamente no es confirmado, históricamente ni bíblicamente tampoco, porque nunca existió Palestina. Así que los islámicos tienen en su poder la mezquita de Omar. El momento que ese templo cae y es arrebatado por el pueblo de Israel, va a ser el origen de una guerra santa que se va a dar. Y encontramos así el pueblo de Israel rodeado de sus enemigos, pueblos árabes. Así vemos en Egipto, vemos el pueblo de los agarenos, en Jordania, Moab, las tiendas de los edomitas, en Siria están los ismaelitas, en el Líbano, Gebal, en Cisjordania, Amón, todos esos pueblos que rodean a Israel y sus nombres actuales, ¿no? De esta manera hemos visto que el pueblo de Israel es el reloj profético y es nuestra guía también para saber los tiempos en los cuales estamos viviendo. La semana 70 de Daniel, así se ha cumplido 69 semanas en forma milimétrica. Es un libro que nos predice la historia total, completa del pueblo de Israel. Claro que estamos ahorita mismo en el tiempo de la dispensación de la gracia, que está en el punto final. No sabemos el día ni la hora, porque ese periodo termina en el momento que se dé el arrebatamiento, conocido como el rapto de la iglesia. En ese momento comenzará la semana 70 de Israel, de la casa de Jacob. Y estas profecías son para el pueblo de Israel, donde se han malinterpretado y se han querido tomar el puesto de Israel por el de la iglesia. Eso es un error, porque ambos pueblos tienen sus propias profecías y son específicas para cada pueblo. Así que Israel estará en la semana 70, no así la iglesia, porque la iglesia será levantada antes. Eso se llama el rapto. Pues ya se han cumplido 69 semanas. ¿Sabías eso, hermano? Así está en la historia. El Estado de Israel nace y se da como nación en un día, así como estaba profetizado. El Estado de Israel. ¿Y a quién elige Dios para que se aceleren las profecías? Escoge Dios entonces a Donald Trump, quien anuncia que Estados Unidos reconoce oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel. Donald Trump ha sido definido por sus grandes decisiones audaces. No es muy bien visto, porque se le conoce también como que el Ciro moderno, que habla Isaías 45. De tal manera que él es el presidente número 45 también de los Estados Unidos, y es el único que se atrevió a proclamar a Jerusalén como la capital de Israel. Entonces cumple la profecía de Zacarías 12:3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Se está dando, hermano, porque hay muchos pueblos árabes, islámicos y no islámicos, que están en contra de Israel. Incluso la UNESCO, donde declaran que las tierras que han sido históricamente de Israel, la declaran como no de Israel. O sea, que van en contra de la historia, cosas que están ya escritas y definidas.
Entonces, tratan de despojar a Israel de sus tierras. Y entonces, ellos desconocen que van a ser despedazados, porque así lo dice la Sagrada Escritura. Serán despedazados, porque la piedra aquí, todo lo que se estrellen contra Jerusalén, contra los israelitas, serán destruidos. Hay que tener claro, hermanos, de que no podemos creer en esta doctrina que han tratado de dar por falsos maestros, porque la Sagrada Escritura dice que en los postreros tiempos tendríamos falsos maestros, falsos apóstoles. Entonces, han tratado de introducir esta teoría que llaman la teoría del reemplazo, la doctrina del reemplazo. Entonces tratan de suplantar que el pueblo de Israel pasa a un segundo plano y ahora que manda es el pueblo, que es la iglesia. No, son dos pueblos. Entonces, tenemos que tener claro que no es que la iglesia reemplaza al pueblo de Israel, no. Son dos pueblos. Si buscamos en Romanos 11:24, vemos así. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. O sea, el olivo, ¿quién es el olivo? ¿Quién es el árbol? Dios. Las ramas que no dan frutos son quitadas. Bueno, pero nosotros somos injertados al olivo original, al olivo natural. A Dios somos injertados, nosotros los gentiles. Reconózcase siempre lo que dije al principio, de que la casa de Israel se refirió a un reinado del norte y uno del sur. Con el tiempo se le llamó a lo del reino del norte, donde estaban las otras 10 tribus que fueron sometidas por los asirios. Este pueblo cayó primero, después cayó el reino del sur a manos de Babilonia. Dos casas. La casa del norte fue considerada como los gentiles, entonces se le llamaba como la casa de Israel. Y al sur estaba Judá y Benjamín. Pero estamos hablando de ahora que tenemos al pueblo de Israel y tenemos al otro pueblo, que es la iglesia. No podemos decir que la iglesia suplanta al pueblo de Israel. Cada pueblo tiene sus profecías exactas. Así como al pueblo de Israel, sus premios, su productividad, su prosperidad fue profetizada aquí en la tierra, para tenerla en la tierra. Así las profecías dicen que la prosperidad y el galardón de la iglesia son en promesas que son allá arriba, son celestiales. Y de aquí nace entonces esa contradicción en que los pueblos comienzan a enseñar, los falsos maestros comienzan a dar la doctrina de la prosperidad, donde ese tipo de prosperidad no es la que es para la iglesia. La prosperidad para la iglesia es celestial. Todo lo que tú siembres aquí será allá demostrado, allá arriba en los cielos. Allá está tu galardón. Todo lo que hagas aquí para el reino de Dios, allá arriba se está anotando. Entonces nuestro galardón y nuestra prosperidad está en los cielos, no aquí en la tierra, como se ha tratado de dar a través de la doctrina de la prosperidad. De esta manera vemos que esta doctrina del reemplazo fue dictada por Ignacio de Antioquía, Orígenes, Tertuliano, Justino Martín, Juan Crisóstomo, Jerónimo, creador de la Vulgata, que se constituye la Biblia de la Iglesia Católica, y Agustín de Hispona. Todo ello apoyan de que la iglesia suplantó al pueblo de Israel. Pero tenemos que buscar qué nos dice en la Biblia. Mire qué dice la Sagrada Escritura en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso es claro, hermano, es claro que Dios no ha desechado nunca al pueblo de Israel. Sin embargo,
la iglesia, a través de la historia, a través del concilio de Elvira del 306, el concilio de Nicea en el 325, en el concilio de Antioquia en el 341, en el concilio de la Odisea en el 434, prohibieron a los cristianos casarse con los judíos, prohibían también observar las ceremonias, los ritos, las costumbres, las tradiciones, y que ninguna ordenanza escritural que tuviese que ver con el judaísmo, todo eso estaba prohibido. Se prohibió también guardar el Shabbat. En el año 325 después de Cristo, Constantino, un gentil que conquista a Roma, dio la orden de abolir el Shabbat. Constantino era un antisemita y separó a los gentiles de los judíos. De esta manera estamos viendo el antisemitismo, hermano, y cómo la iglesia comienza a perseguir a los judíos. Así dice en el libro de Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Esta es la profecía de Israel, cuando nace como una nación y se hace nación en un solo día. Algo que está escrito en la Sagrada Escritura en el libro de Isaías. Y se cumple a perfección. La palabra, la Sagrada Escritura, son exactas. Todo se cumple en forma milimétrica. No hay falla alguna en el cumplimiento de la Sagrada Escritura. En Salmo 105, del 8 al 10, dice así: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. ¿Qué quiere decir sempiterno? Por siempre, para siempre, por los siglos de los siglos, no hay final, es por siempre, sempiterno. Este es un pacto para el pueblo de Israel, hermano. Sabemos que las 12 tribus fueron dispersas por toda la tierra. ¿Dónde están? Algunas sí se conoce dónde están. Y por el descubrimiento arqueológico, científico, se sabe que la tribu de Efraín tienen que ver con los descendientes de los gringos, de los Estados Unidos. Por eso que tú ves a Estados Unidos metido en Jerusalén. Y cuando tú deletreas el nombre de Jerusalén así, Jerusalén, el nombre de USA, la sigla USA están en el centro mero de Jerusalén, para que tú veas la exactitud de las profecías. Efraín. Así dice el libro en Miqueas, capítulo 4, del 1 al 2. Esto es en la Biblia hebrea. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá, o sea, la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Si está escrito, hermano, está claro. De esta manera hemos visto la bendición, la prosperidad para el pueblo de los judíos, el pueblo de Israel. Israel se ha constituido en una potencia científica, en primer lugar en premios Nobel de medicina, avances científicos en tecnología, en metodología científica para la investigación de nuevas enfermedades y para curar muchas enfermedades. De tal manera que el pueblo de Israel ha sido bendecido a pesar de ser perseguido. Debemos saber que en el momento que Israel reciba la señal para reconstruir el tercer templo de Salomón, donde se encuentra el domo de la roca, explotará la guerra santa. Ya se tienen todos los preparativos. Se tiene la vaca roja, se tiene el peto del sacerdote, los instrumentos, la menorá, todos los utensilios que se utilizaron para el sacrificio, todo está listo. Pero este tercer templo quedará
en esa semana que conocemos como la semana 70. Si tú llegas a ver el tercer templo es porque estás en el tiempo de la tribulación o la gran tribulación. Muchos pueblos de la tierra han desconocido esta profecía que se cumple y se cumple para aquellos que buscan de Yahweh, que buscan de Dios. Porque así dice en Génesis 12:3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Esto es algo que está escrito en el libro de Bereshit, o sea, Génesis 12:3. Génesis 12:3, esta profecía se cumple, hermano, porque todo aquel que se levanta contra el pueblo de Israel no le va nada bien, hermano. Esperamos que este estudio haya sido de gran bendición y los invito a que nos acompañen la próxima semana si Dios lo permite y si Él no ha venido.